Bienvenidos nuevamente a Percepción, esta vez con invitados de lujo, pues como siempre obviamente, esta vez hablamos de cuentería, de canto, hablamos de ser profe y de enseñar la biología cotidiana. Les presentamos a estos personajes, Carlos, ¿quiénes son? Pues estuvo con nosotros Davis Berrío, una bióloga carta cabal, que nos enseñó cosas maravillosas y algo que también está aprendiendo. También nos visitó una cantante lírica, que ¿cómo se llama? Vanessa Berrío. Con ella aprendimos acordes, música y nos interpretó algo muy maravilloso también a través de su melodiosa voz. Y finalmente estuvo con nosotros Jota, un cuentero también hermoso, maravilloso, con su proyecto Viva Palabra, que nos deja también unos aprendizajes. Así que este programa de lujo los invitamos a que se queden pegaditos. Claro que sí. Recuerden que tenemos educación, emprendimiento y salud mental, y estos personajes y estas personas invitadas a Percepción pues nos contaron esas tres líneas a través de sus proyectos de vida. ¡Ya nos vemos! ¡Eso! Y hoy nos encontramos en Percepción con la profesora Davis Becerra. Ustedes no se imaginan este gran personaje, porque definitivamente los profes son nuestra inspiración. Ellos se entregan en el aula porque ellos son los que quieren transformar esta sociedad a través de la educación, y ellos le dan ese conocimiento a nuestros niños, niñas y jóvenes. Así que, profe, gracias por estar acá en Percepción. Un aplauso de antemano porque realmente admiración total. Profe, te presentas obviamente, quién eres, qué estudiaste y también por qué enseñar ciencias a los estudiantes o a los chicos y las chicas. ¿Por qué esa vocación, profe? Bueno, mi nombre es Davis del Davis, perdón, que Carlos también quiere conocerte, es que me emociono mucho con los profes, ¿cierto? Carlos también lo invitamos. Hola, Carlos. Me emociono mucho con los profes, pero Carlos también quiere conocer a esta profe y quiere hacerle muchas preguntas, así que profe, adelante. Bienvenida, adelante, bien pues. Mil gracias. Bueno, como les decía, mi nombre es Davis del Carmen Becerra Murillo, soy bióloga de la Universidad de Antioquia y docente actual. Bueno, ya llevo 20 años, 20 años ya con Secretaría de Educación, trabajando en los colegios. Tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad Nacional en Enseñanza de Ciencias Naturales y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en educación y estudios sociales en el Tecnológico de Antioquia. Soy una docente pues hecha por, como digo, siempre lo he dicho, llegué a este oficio por necesidad, pero me quedé por amor. He aprendido a amar este oficio, disfruto de ir a mi colegio, disfruto de compartir con mis chicos, del solo hecho, o sea, desde que llego a mi colegio, la energía, el amor, el espacio me convoca de tal manera que a rato se me hace difícil irme del colegio. Me encanta estar en el aula de clase. He pasado por muchos tipos de escenarios con los chicos porque sabemos pues que las generaciones no son todas iguales, pero en estos 20 años ya de trayectoria he aprendido mucho de ellos y de disfrutar este espacio con ellos, de aprender mucho con ellos, con mis colegas. Ha sido algo muy lindo. Me he aprendido. Vengo de familia también docente, tengo que decirlo, pero no esa no era mi opción. Mi opción era, yo me imaginaba en un laboratorio de bata blanca, toda impecable, tipo CSI, así toda linda, pero la vida dijo, ay, no es. Eso, profe, hablemos un poquito de eso porque nos interesa saber ese tránsito que diste como de las ciencias básicas, de lo duro del laboratorio, de estudiar biología pura, etcétera, etcétera, a una transición a un tema ya de ciencia aplicada, a un tema de ciencia ya situada, algo en el territorio, con los chicos, untándose del barro, generando estrategias, pensando cómo solucionar problemas y cosas propias del entorno. Hablemos un poquito de eso, profe, bueno, porque ahorita nos vas a contar también de esta. Ay, esa es una cosa loca. Hoy estoy como niño en juguetería. Como les decía, soy bióloga de formación, soy bióloga que hice mi tesis de pregrado en genética forense para la Universidad de Antioquia, pues hice un tema de estandarización de extracción de ADN en restos óseos y ese fue pues como mi trabajo. Entonces yo, como les digo, me imaginaba muy en un laboratorio, muy de bata, muy allá quietecita, nada de contacto con los niños. De hecho yo decía, no, yo con niños no. Mi mamá, como les digo, es docente también. Yo decía, no, esto no es lo que yo quiero.
pero cuestiones de la vida, por situaciones, pues tengo un hijo, entonces yo me veo abocada a buscar otra estrategia para poder sostener mi hijo. Y en medio de esto se presenta la oportunidad, presento un concurso y termino en la docencia sin ni siquiera saber para dónde iba. He aprendido mucho, estos 20 años han sido un tránsito espectacular y hermoso, 20 años ya. Imagínense. De docente, y empecé en el departamento. Y empecé, pues, mi interés, yo creo que ha sido durante este tiempo, es que los chicos entiendan que esa biología que nosotros vemos quizás tan alejada, tan dura en la universidad, es parte de la cotidianidad de ellos, es algo que los chicos ven muy abstracto, lo que es biología, lo que es química, que son una de las áreas pues, que doy. Ellos ven este tipo de componentes como que no están en su quehacer o en su cotidianidad, y eso es lo que me ha llamado, o sea, como venga chicos, ubiquémonos, somos esto, somos biología, somos química, somos una cantidad de situaciones que no están lejos de ti, pero que por el título, que quizás el rótulo que tienen la formación, las ciencias, lo hacen muy duro para que un chico quizás se enamore de este tipo de cosas. Pero he tenido experiencias muy bonitas durante este tiempo, chicos que se acercan y te dicen, profe, yo quiero ser como usted, profe, yo quisiera estudiar esto, profe, ¿cómo me puedo? Profe, y ahí precisamente eso de somos biología, somos ciencia, ¿cierto? Es que nosotros, digamos que materializamos lo que tú dices, definitivamente es cierto, casi que nuestro organismo, nuestro cuerpo, debemos saberlo porque somos biología, eso está bellísimo. Entonces, precisamente, profe, ¿cómo enseñas tú esa biología? ¿Cómo enseñas tú esas ciencias que te dicen, profe, quiero ser como usted, o me enamora educar a los chicos en estas áreas? Trato mucho de que cuando los temas que estoy explicando, porque de por sí hay temas pues que se vuelven muy pesados, muy robustos, tratar mucho de que los temas sean muy de la cotidianidad del chico, muy de estar en su quehacer, en su contexto. Por ejemplo, explicarles el cuerpo humano, explicar cierto tipo de temáticas, la célula, que es una de las cosas que a ellos más les da quizás duro y lo ven muy abstracto. Mirarlo en ellos. Por ejemplo, en estos días estaba trabajando con un grupito de noveno y que ellos entiendan, por ejemplo, una temática como es meiosis o mitosis, que entiendan cómo nuestro cuerpo regenera o cómo nuestro cuerpo puede permitirles a ellos crecer, o que ellos puedan entender el por qué se parecen o no se parecen a su familia. Eso son cosas que ellos, por ejemplo, en genética, un tema muy bonito con ellos en genética es entender, bueno, yo porque siendo hijo de este señor y de esta señora que son los mismos de mi hermanito, no soy idéntico a mi hermanito, ¿qué hay ahí? Y cómo quizás me puedo parecer más a mi tía o a mi tío que a mi mismo papá. Entonces, ese tipo de cosas, y se generan una cantidad de situaciones, desde los comentarios que uno dice, por Dios, estos muchachos, hasta cosas muy, muy bonitas, porque les toca mucho a ellos, son muy bonitos. Bueno, profe, hemos visto ahorita en el Medio Oriente utilizar la tecnología en favor de la guerra y de cosas que de alguna manera nos abocan a la destrucción, pero estamos viendo un dron que no es utilizado en un escenario de guerra. Contanos un poquito la experiencia con este aparatico, hablarnos un poquito pues de este ejercicio. Ahí le tengo que dar todo el crédito a Ciata. El Ciata se le gana. El Ciata, eso cuéntanos para los que no es el sistema de alerta temprana del Valle Aburrá. Sí, el Valle Aburrá. Entonces el Ciata en este momento nos está capacitando a un grupo de docentes de aquí en MOVA. Y el Ciata nos está permitiendo a nosotros conocer todas esas herramientas que ellos tienen para poder hacer la detección de todas esas alertas tempranas con las que el Valle Aburrá cuenta. Hoy tuvimos una clase espectacular y por eso está este chico aquí el día de hoy. Resulta de que en clases anteriores habíamos tenido la oportunidad de armar drones, pero pues no con este tipo de tecnología, sino drones caseritos e intentar volarlos. Entonces hoy tuvimos la oportunidad de conocer un espacio del Ciata, que fue el de teledetección, donde nos contaron pues todo lo que ellos hacen, y una de los componentes que ellos tienen es el manejo de los drones para espacios donde no es
seguro para seres humanos. Entonces ellos nos mostraron hoy cómo por ejemplo este que nos presentaron el día de hoy, que es el que están actualmente utilizando, es lo último que hicieron, y es construcción nacional, o sea, es construcción de las personas del CIATA. O sea, inteligencia y ciencia puesta a disposición de la prevención en nuestro Valle de Aburrá, en Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y entonces, como le digo, ahorita les voy a presentar al profe que lo maneja, lo ha ayudado a diseñar, lo cuida, lo controla, él sabe hacer de todo. Hoy fue una experiencia. Ya lo vamos a invitar, lo vamos a tener en segundos para que nos cuente. Lo disfruté mucho. Entonces el día de hoy nos mostraron cómo funcionaba, y como les digo, este dron funciona en espacios reducidos donde no es seguro para una persona poder hacer una medición o cualquier tipo de intervención. Entonces es poner este dron a servicio de ese tipo de situaciones. Entonces nos dijeron que inclusive podíamos invitarlos a los colegios, que estoy segura de que lo haré muy pronto, porque me parece de verdad una herramienta muy bonita, que los chicos puedan entender cómo este tipo de tecnología es parte de lo que ellos quizás hasta pueden llegar a construir, y cómo puede estar al servicio de las necesidades de la sociedad y más del contexto en el que estamos. Entonces, bueno, me encanta eso, profe, porque es una posibilidad. La tecnología, ojo, que a veces decimos, ay, la tecnología, esos mitos allí, lo que decía Carlos, están al servicio de otras cosas, pero acá está al servicio de la educación. Invitamos, profe, venga y nos cuenta, este dron que él es el profe de la profe, porque todos aprendemos, ¿cierto? Entonces cuéntanos un poquito este dron, ¿para qué? Técnicamente, que nos cuente un poquito de CIATA y de dónde eres, cuéntanos, preséntate. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Gaviria, yo soy piloto de drones del CIATA, del proyecto CIATA, y bueno, lo que tenemos acá es un dron desarrollado por nosotros, es ciencia local, y es enfocado para inspecciones de espacios confinados. Entonces lo piloteamos nosotros, los pilotos, somos 2 pilotos que estamos en este momento en esta operación, y hacemos inspecciones con ayuda también de ingenieros aeroespaciales a detectar y a inspeccionar esos espacios confinados con visión artificial, y ya pues con una operación ya más elaborada con el diseño que tenemos. Profe, nos parece maravilloso, qué energía, y cómo conectan aquí con los maestros. ¿Les están dando una capacitación para que ellos de alguna manera retransmitan en los planteles educativos? ¿Cómo es el ejercicio? Brevemente. Sí. Bueno, la idea es no solamente comentar qué hacemos en el área de teledetección del CIATA, sino también que los profes repliquen ese conocimiento hacia la juventud. En realidad esta tecnología aún se está descubriendo, aún hay muchas ideas nuevas, y todas esas ideas vienen desde los jóvenes. Entonces es muy importante que los profes tengan todo el conocimiento que nosotros tengamos, para que ellos les enseñen a los estudiantes y puedan haber proyectos de investigación muy interesantes que vengan de ellos. Bueno, estamos en un evento de cambio climático impresionante, sin precedentes. Vienen, según los climatólogos, una ola de calor que de alguna manera va a ser la más fuerte de los últimos 140, 150 años, y estamos produciendo acá, a través de las instituciones educativas, a través de la ciencia básica, también de la biología, unas aplicaciones impresionantes que nos llevan también a ver cómo gestionar este tipo de crisis y de elementos ambientales en el distrito de Medellín. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Profe, gracias por enseñarnos. Dar por ahí puedo dar ahí un plus, o sea, es de verdad agradecerle al CIATA la capacitación que nos está dando a los docentes en este momento, no solamente con esta herramienta, con el otro profe que hemos tenido por ahí, que está por allá escondidito, nos ha presentado una cantidad de material, una cantidad de sitios, de plataformas, de herramientas tecnológicas que sirven para llevar a las aulas de clase, y como te digo, es hacer esto más amigable a los chicos, no pensar que esto está para allá, para personas muy, ay, es que si no soy, no, que ellos también pueden intervenir en los procesos. El profe nos contaba también de que ha tenido oportunidad con los chicos de hacer cartografías, de hacer una cantidad de situaciones que han motivado a los estudiantes a conocer su entorno y apropiarse de las problemáticas, que eso es lo que yo digo, la ciencia tiene que ser
algo vivido, algo cerquita, no puede ser algo allá como que solamente es para el que tiene la bata blanca, no, ellos pueden hacer ciencia y la pueden hacer desde sus vivencias. Nos encanta, profe, y felicitaciones y gracias por activar a estos profes y activar también a los estudiantes y a los jóvenes a tener más ideas cada vez más y acercarse más a la ciencia para aplicarla de forma positiva. Eso nos encanta. Muchísimas gracias entonces. Ciencia al cuidado de la vida. Muchísimas gracias. Continuamos en Percepción. Gracias, profe. Un abrazo. Que estén bien. Gracias. Chao. Y seguimos en Percepción con una invitada que los va a dejar sin palabras. Ya van a ver por qué. Ella es Vanessa Berrío, una gran cantante, y ella a través de su voz nos cuenta un montón de historias. Ya van a ver por qué. Vane, bienvenida a Percepción. Gracias, ¿Cómo estás? Bien. Carlos también quiere conocer a Vane y le tiene muchas preguntas. Ojo pues. Hola. ¿Cómo estás, Vane? ¿Cómo te ha ido? Bien. Vane, cuéntanos, ¿por Bienvenida. qué estudiar canto? ¿Para qué cantar? Cuéntanos de ti un poco. Vamos a ir hablando un poco acá en Percepción. Bueno, para empezar, yo no soy profesional en canto, yo soy aficionada de canto. O sea, Ya no yo escucho. he estado en mi vida en muchos proyectos musicales corales. Nunca solistas. En verdad me dan como un poquito de miedo, eso es más como un hobby. Lo encontré en mi niñez, en mi colegio también lo empecé a explotar hasta que yo me fui metiendo a otros escenarios de una forma muy bonita. Pues no como accidentada, no, más bien como ahora que lo veo en retrospectiva digo, ay, mi madre, era como necesario encontrarme con eso porque ha sido muy significativo para mi vida. Cantar me neutraliza mis emociones, es una manera muy terapéutica de tramitar muchas cosas. Ah, qué hermoso. Vale, y ahora nos cuentan por ahí que estás vinculada en el mundo de la educación, de la mediación pedagógica, de la formación de maestros. Hablarnos un poquito como de ese rol, de esa faceta que se conjuga, se combina muy bien con la melodía, el canto, con la creación. Bueno, ahí hay algo muy extraño que me sucedió y es que mi sueño en realidad era yo quería estudiar medicina. Imagínense, médica del alma a través del canto entonces. No, pues ya contándoles a trascendencia suena mal lindo, no, pero en realidad era jugando desde pequeñita a ser médico. Entonces yo mandaba cuántas dosis de Alka-Seltzer, esos eran los medicamentos, porque era como el referente que yo tenía de lo que encontraba uno en la casa que el abuelito tomaba el Alka-Seltzer. El acetaminofén, como que siempre lo mandan desde siempre. Pero entonces crecí en esa motivación de ser médico. Parece ser que también es inducido, ay, estudio medicina, porque tenga plata, bueno, quién sabe. Habían muchas... El deseo de otro por allí, Sí. tal vez. Pero digamos que lo empecé a fortalecer en el colegio cuando también participé en la Cruz Roja. En mi colegio se dio la primera brigada estudiantil, que de ahí surgían, digamos, profesionales de los voluntarios de la Cruz Roja en ese momento. Y yo decía, definitivamente esto es lo mío, el servicio y en el área de la salud. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas muy raras, porque mi papá trabajaba, no, mi papá era independiente, pero él hacía teatro, él estudió teatro un tiempo y hacía pantomima. Entonces una vez hizo una obra con niños terminales de cáncer, nosotros lo acompañábamos y fue muy traumático para mí. O sea, yo como que encontrarme con estos niños que decían que me voy a morir. Entonces mi papá le decía, pues yo también. Entonces, no, pero es que yo me muero primero, yo tengo cáncer. Entonces él como que tragaba y seguía derecho y yo, ay no, yo no soy capaz, pues a mí se me muerde un niño de estos y yo no sé si lo sabría tramitar. Entiendo que la medicina también es un área muy especial, pero se necesita yo creo que mucho coraje y trabajar mucho el tema de las emociones, que quizá en ese momento yo no la tenía tan clara. Entonces yo lloro por todo, despidiendo un avión de carga, entonces como que eso me confrontó mucho. También pasó que cuando yo salí del colegio, pues mi única opción realmente económica era pasar a la universidad pública. Y yo
no pasaba y no pasaba. O sea, me presenté 2 veces a medicina y no pasaba. Era eso o nada porque no encontraba de pronto otras alternativas. Y empiezo como a dudar. ¿Será lo mío? ¿Será que qué? Pero ya no era tanto como por el tema de que no pasara, sino que al estar por fuera de la academia formal, entonces yo empecé a aprovechar mi tiempo en el arte. Entonces empecé a fortalecer mucho el teatro, hacía más teatro primero y la música como por los laditos, estaba en coros, ¿cierto? Empecé en un coro de una iglesia católica. Luego con estos grupos hacíamos labor social. Ajá. Íbamos a las cárceles, a hospitales. Otra confrontación porque empiezo a ver en la sesión de niños quemados y yo no sirvo para esto. O sea, no era un tema que mucha impresión. Sí, me impresionaba mucho, me dolía mucho ver los niños así, yo no sabía tramitar eso. Y pensé, ¿y el arte? Y de pronto pensaba, pues, ¿qué voy a vivir? ¿Qué pesar? Pues, o sea, como esa mala fama que tiene el arte para pensar que uno puede vivir de él, también me cuestionaba, ¿cierto? Había mucha escasez en mi casa, entonces pensar en que iba a vivir del arte, eso me confrontaba y yo, madre, ¿qué hago? Entonces, claro, empieza la ambivalencia y cuando por fin, después de muchos intentos, me presenté a la universidad, la vi muy fácil en su momento de entrar a una licenciatura. Y escogí la lengua castellana porque como ya estaba familiarizada con el teatro, pensé, la literatura tiene relación, a ver, con lo que me gusta, ese arte, quizá pueda mezclar esos hobbies, pero era más como una idea, ¿cierto? Y hoy que lo ejerzo, veo que sí ha sido muy productivo para mi carrera aprovechar esas habilidades. Qué lindo, Vane. Miren, ella está diciendo combinación de lengua castellana, de la palabra, ¿cierto? De esos sistemas lingüísticos que también hemos hablado aquí en Percepción, con el canto, con el arte, con el teatro. Vane, ¿cuándo hiciste completamente esa conexión? Mira que tú acá nos estás contando un poco, mi papá, teatro, sí, indagué allí, empecé. ¿Cuándo fue esa conexión completamente que yo empecé a cantar? Y obviamente ella lo mezcla muy bien con el castellano, con la lengua castellana, porque la palabra, y en serio, podría ser una médica del alma, ¿vale? Entonces, sí, ¿cuándo te conectaste completamente con Bueno, esto? realmente cada actividad yo la hacía aislada. Pero estando yo todavía estudiando, me invitó un amigo, músico, a ser parte de un montaje con creo que era en ese entonces la Sinfónica de Antioquia, y era algo como muy didáctico para que los niños vieran un juego teatral donde les explicaban como el rol de los instrumentos en una orquesta. Y ahí pues yo hacía un papel en off, que daba como la entrada a otro personaje que hacía un contraste muy charro en la obra, porque si bien la orquesta estaba haciendo algo muy armónico, pues cierto, y el otro tocaba algo muy, muy popular y como que hacía un choque y era una manera como de hacerlo divertido, muy lúdico. Entonces yo dije, esto está bien. O sea, como que entendí que por fin había una relación de lo que yo estaba estudiando formalmente con el arte, que si bien yo no lo estaba haciendo de una manera profesional, pues yo decía, ve, ya le empiezo a pues como a dar utilidad también. Ajá. Y ya con el tiempo tuve una oportunidad muy linda de ser invitada por un profesor de la universidad a participar en un proyecto de promoción literaria. En ese entonces adoptábamos autores, trabajábamos su obra, se la presentábamos pues a los estudiantes o a los niños. En las bibliotecas también eran pues como otros escenarios, y entre ellas me tocó trabajar la obra de María del Sol Peralta. Para mí ella es un muy buen referente porque también me trajo unos recuerdos del pasado. Cuando yo estaba niña, mi tío y mi papá, pues mi papá con el teatro sobre todo, pero un tío con la música, siempre me cantaba canciones de Jairo Ojeda. Música infantil muy, muy, pues como muy dinámica, y se me pareció un poquito la propuesta porque María del Sol
es pedagoga, canta y empezó a escribir para niños y al leerlos, o sea, escribía y sus libros los musicalizaban y además los llevaban a escena. Entonces como que fue un referente que yo pensé, me robaron la idea. Pues, o sea, como que, ay, por aquí es. Por acá es el camino. Entonces al ver ese referente yo empecé a adaptarlo y a adoptarlo también en mis escenarios de promoción de lectura. Entonces empecé a jugármela con canciones que marcaran rutinas con los niños, por ejemplo, como para llamar al orden o para dar una bienvenida lúdica. Y empecé a darle como mucho sentido y a su vez se iba como fortaleciendo un poco ese talento porque participaba en coros que tenían mucha exigencia. Qué lindo. Entonces digamos que ahí ya le encontraba un poquito más. Bueno, Vane, yo sé que los que nos están viendo quieren oírte cantar Sí, pero una muestra, bueno, una muestra. de ese ejercicio cantoral y actoral, porque de alguna manera pues también estoy diciendo y haciendo, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿con qué nos vas a decir? Pero entonces ya que hablé de música infantil, entonces una de Jairo Ojeda. Bueno, ¿Listo? me encanta. Va para eso. A ver si me acuerdo. Una gotita de lluvia, sin duda no es lluvia, me puse a pensar. Puede caer en mi frente, chispearme la cara, no me va a empapar. Claro que hay gente valiente que cuando la siente se asusta su andar. Sale a buscar el paraguas, sus guantes y botas que se va a mojar. Una gotita de lluvia cayó en la cabeza de mamá lombriz. Ella corrió presurosa a tapar su casa, contenta y feliz. Y al ver que no caía nada, la muy despistada se acostó a dormir. Todo por una gotita, gotita traviesa que anda por allí. Gotita lluvia, no vengas sola, ven con la nube más negra y gorda. Gotita lluvia, ven por aquí con tus amigas, amigas a mi jardín. Muy bien, nos dejó sin palabras. ¿Se vio? A ustedes también los dejó sin palabras. Qué belleza, Vane. No fue como asustada. Saqué más ropa. Excelente. ¿A qué va ropa? Pregunta, pues, Me que parece usted muy bien. se Yo había contado. quería preguntar también, miren, esta es el enfoque infantil, pero hay un enfoque que me gusta mucho, que es el lírico, la ópera, Vane. Cuéntanos esa tendencia o ese perfil tuyo de ópera, es bellísimo. Cuéntanos ahí cómo te fuiste por ese lado. No, eso es muy bonito porque, imagínate, ay Dios mío, hace 30 años yo ya estaba en coros de la iglesia y del colegio, pero nos invitaron a un proyecto en la Tomás Luis de Victoria, una academia de música de Laureles que ya no funciona, pero ahí nacieron muchos coros de la ciudad que todavía tienen vigencia. Y era muy raro porque era música lírica y para un contexto como el mío, pues no era muy común escuchar ese género. A mí sí me llegaba pues por herencia, digamos, de mi familia que ha estado en el medio artístico, pero mis amigos fuera de contexto, o sea, ahí no había nada que hacer. Tanto que nosotros tenemos como un chiste y nos hemos hecho algunas camisetas que dicen, no puedo, tengo ensayo. O sea, como que se nos volvió un estilo de vida que en verdad nos hemos perdido paseos, fiestas, porque no puedo, tengo ensayo. O sea, ya así asumimos un compromiso y así haya que ensayar el domingo y en las vacaciones o en la Semana Santa, había que ensayar. Entonces, recuerdo que en ese momento yo tenía amigos muy punqueros, no, eso era el desatín. Y usted sí canta esa pelle de música y a mí me gusta. Entonces yo pienso que era muy importante el tema de los sueños, porque alguna vez escuché, es que usted a través del arte puede volar mucho, puede ir muy lejos, puede viajar. Entonces, ¿cómo así? Si esto se me vuelve un puente, sabiendo que dentro de mis recursos yo no pensaba que tenía una posibilidad de ir a otro país, por ejemplo, yo lo empecé a enfocar por ahí. Yo dije, ay no, si esto me va a permitir cosas,
En principio, después era como que fluía, no es que yo dijera, voy a meterme para viajar, porque eso igual no era, pues, no era un plan, o sea, yo no lo tenía ahí. Pero entonces era música lírica, polifonía. Y así fui pasando por la red de escuelas de música, por la Fundación Prolírica de Antioquia, que de ópera, por la Camerata Vocal de Medellín. Ahorita estoy en otro coro, acabo de entrar a otro coro que me gusta mucho, que casualmente tiene que ver con el primer coro, de cuando yo tenía 13 años. La conexión allí. Y entender que la música era un don muy bonito y que además tenía una técnica que te disciplinaba y que te hacía también tener un carácter, porque si yo tengo ese sueño, yo tenía que estar muy firme con las prácticas que yo tenía que asumir, ¿cierto? Los compromisos, los tiempos. Entonces eso también me ayudaba porque mi personalidad es muy explosiva, como ven, y quizás tenga algún diagnóstico que todavía no me hayan dado, pero ahora que estoy en la educación, estoy como por reconocer que podría tener ¿cómo se dice? Algún diagnóstico que yo digo, ay, madre, me tengo que aquietar un poco. Y yo he encontrado en la música una terapia. Qué hermoso. Entonces lo lírico me llegó también así de esa manera tan sorpresiva y saber que eso era una exigencia, porque entonces usted ya asume un estilo de vida, ya trata de tener una vida, ordenada, ¿cierto? Sin excesos y bueno, rigurosa para el ejercicio, entonces eso me gusta mucho. Finalmente, que nos regale una invitación para quienes nos están viendo. Allí el chico, la chica que está terminando su bachillerato o está en su primaria, o aquel maestro o maestra que está también incursionando en el arte y en el canto, y tu mensaje como de tu recorrido de vida, si te parece que vale la pena, que hay que darles aliento, que hay que continuar, o cuál sería, digamos, esa interpelación que puedes hacer. Y finalizando con una interpretación lírica. Sí, ya me voy a quemar ropa y sin acordarme aquí. Vaya pensando, ahora voy a inventar pensando. ahí otro idioma porque ay, Mari. Yo sé hablar muchos idiomas. Yo no los entiendo, pero uno más o menos los inventa. Exacto. Entonces, bueno, una invitación, sí. Yo les cuento que mi contexto donde yo crecí era un contexto muy pesado de violencia. Sin el ánimo de victimizar este asunto, es más bien la oportunidad que yo vi, no solamente pues en mi propia experiencia, sino en mi contexto de amigos, cómo el arte hizo una transformación muy significativa en sus vidas. Eran niños que nadie daba un peso por ellos, que los papás tenían que estar pendientes si les traían alguna mala noticia. Pero fue fundamental el maestro, y yo creo que por eso yo llegué a la docencia, fue fundamental el papel de muchos de los maestros de mi colegio, porque hicieron mucho énfasis en el arte como un recurso para atraer pues cierto, que tuviéramos como otras opciones, bienestar. Y ahí en esa ambivalencia yo dije, sí, es por ahí, la docencia, a lo mejor se puede sanar, ¿cierto? El Lo arte que decías sana. ahorita, sanar desde otras disciplinas. Entonces yo pienso que un deporte, el arte, si le gusta pintar, si le gusta cantar, lo que sea, igual es una técnica, eso también se puede aprender. O sea, hay un debate ahí, se puede cantar, pues es que yo canto horrible, yo tengo de tarjetadas, pero cante. Pues se puede aprender. Cante, claro, y tomé entonces clases y perfeccione la técnica, o si no lo haga profesional, hágalo porque le gusta, que también es eso. Mira, yo no lo estudié finalmente como carrera, pero estoy ahí, ¿cierto? Como aficionada del lado de gente que sí
es profesional, digamos, en formación en eso y ha contribuido mucho a mi carrera, a mi vida, a mi bienestar, y eso, como ejemplo, yo se lo recomiendo. Y Medellín tiene muchas ofertas para vivir en la ciudad. Y para aprender arte, miren lo que nos dice Vane, el arte sana. Pintar, cantar, hacer un deporte, nos puede sanar, así que si estamos ahí con un conflicto de salud mental, con una problemática, salgamos a buscar también esas soluciones de arte para sanar, un deporte, un hobby. Y miren lo que dice Vane, ella lo tiene ahí como un deseo aficionada, ella dice aficionada, pero es muy profesional, pero ha sido su deseo y es lo que la ha conectado con la vida y la ha sanado también y la ha ayudado a sanar a otros. Así que Vane, muchísimas gracias, felicitaciones. Y miren que en Percepción sabemos que tenemos salud mental, aquí lo hemos hablado, de educación también y emprendimiento, y por esa razón están las tres, ahí en las tres líneas, y vamos a rematar pues con la ópera, con la música, medicina, vamos a terminar. Ay, no, pues yo no me acuerdo de las letras, pero algo tarareé. Algo. Ahora me salió un bilingüe aquí y nos censura el video. A ver. Hermosa. La pueden ver después, les escribimos ahí que también ella está en conciertos. Que vayan a muchos eventos de la ciudad que se hacen en torno a la lírica. Así es. Muy bonito. Entonces, Vale, gracias. Lengua castellana, humanidades, literatura, palabras, música. Ahí lo tenemos, esto es Percepción. Muchas gracias por su audiencia. Gracias. Y a Vanessa también. Bueno, chao, un abrazo, gracias. que estén bien, chao. Y seguimos en Percepción. Ustedes saben que acá traemos personajes maravillosos, increíbles, y no se imaginan qué personaje tenemos acá en este momento. Él es Jota, ya nos contará muy bien quién es él, y él es el encargado de seducir, enamorar, pero más que eso, educar, hacer pedagogía a través de la palabra. Así que Jota, bienvenido. Invitamos a Carlos también, que lo quiere conocer. Bienvenido a Percepción, Jota. Hola, hombre. ¿Cómo estás, Jota? ¿Cómo te ha ido? Gracias. ¿Cómo vas, pues? Muy bien, con todos los proyectos marchando y muchas ganas de seguir adelante con todo. Nos encanta. ¿Por qué decidir que la palabra educa, hace pedagogía? ¿De dónde viene esto, Jota? Cuéntanos. Mira, yo desde muy niño tuve acceso a los cuentos populares, los cuentos tradicionales, aunque me crié en unos barrios populares muy difíciles donde no había mucho acceso. Mi padre compró la primera edición del Testamento del Paisa y eso para mí fue fascinaciones. Hay males que le traen a uno bienes. Yo muy niño tenía una hernia inguinal grande, no entiendo por qué no me la podían operar, grande, viviera con unos vendajes, con unas cosas, entonces prohibido brincar, prohibido hacer fuerza, prohibido jugar, un niño por el amor de Dios. Entonces me concentraba en los cuentos, en las historias, en imaginar, en soñar, en montar dramitas, decíamos nosotros, dramas o comedias, cosas con los niños del barrio, un barrio donde no había ni servicios públicos, ni nada de esto, aunque era de los barrios de construcción formal de lo que en ese entonces era el Instituto de Crédito Territorial, las viviendas de interés social, pero no teníamos nada, entonces era una cosa maravillosa. Las mamás yo creo que la pasaron muy duro, pero los niños, mangas para jugar, piedras, caminos vacíos, sin carros, sin luz, sin televisión, había que ser creativo. Bueno, Jota, hablemos un poquito de esa transición entre esos primeros momentos cuando empieza a emerger, a brotar esa semilla en los barrios, con las juventudes, con los chicos, con las mamás, en medio, digamos, de ciertas precariedades, y cómo fuimos transitando hacia otros escenarios, hacia elegir la vocación de ser maestro, luego en el ámbito universitario, y que toquemos también el tema de Viva Palabra, que es muy famosa sobre todo en las universidades. Sí, uno va en la escuela, todo esto, hay una cuestión muy de la escuela de primero de primaria, recuerdo con mucho amor a Elkin de Jesús Jiménez, un maestro muy reconocido en todo esto. Maestros. Sí, y fue mi maestro de primero de primaria, y bueno, pero luego
ya estudié en la escuela, pues seguía como que los cuentos, que el teatro, que los títeres, que payasito, quería ser cantante, quería ser poeta. Para cantante no serví, para poeta pues creo que hice unos escritos muy bonitos en esa edad de la primaria, y con el teatro y los cuentos, pero bueno, va pasando el tiempo y un poco, digamos, con el modelo de mi hermana, que desde muy niñita dijo que ella quería ser maestra. Era como 3 años mayor que yo, entonces nos sentaba a darnos clase, quisiéramos o no quisiéramos, una cosa así. Loquísima, se graduó de maestra y entonces, bueno, yo elegí estudiar en la Normal Nacional de Varones, me gradué como maestro en 1975 y empecé un trajinar entre el teatro, inventar negocios. Mi mamá decía que yo inventaba tantos negocios, era bregando a no trabajar, pero mucha eran imaginación. cosas, y trabajar de maestro y el teatro, pero sí recuerdo que había un chico en Barbosa, un jovencito. Yo trabajé muy joven con educación especial de adultos. Entonces yo tenía 19 años, los alumnos eran de 15, 20, 30 años, y me decía, es que el profe para todo tiene un cuento y si no él lo inventa. Tiempo después que yo dije, mira, es que yo era cuentero desde hace tiempo. Ajá, y no ¿Cierto? lo sabía, ¿cierto? Desde pequeñito, porque desde pequeñito, como nos contaba Jota hace un momento, le tocó mucho crear, imaginar, ser maestro también, y de esa manera ha creado esos mundos imaginados maravillosos, y por eso cuéntenos sobre ese mundo que es Viva Palabra, Jota, ese gran proyecto que se hace ahí, que ha hecho. ¿Cuántos años lleva Viva Palabra? A mí me dio por la cuentería, gracias a la orientación, ya pues como propuesta artística. Yo estudié teatro en la EPA y estudié unos semestres de teatro en la Universidad de Antioquia, pero el profesor Luis Fernando Macías fue el que nos motivó a algunos a la cuentería. Desafortunadamente no quedó sino yo de esa tanda que iniciamos en el 75, y siempre buscándole la comba al palo. Eso empezó a funcionar como bueno, invitaciones al Festival Iberoamericano de Teatro, y yo, oiga, esto está como muy sabroso. Después una invitación a España, yo no me la podía creer, era primera vez que yo salía del país. Me encanta. ¿Y qué sucede en Viva Palabra, Jota? O sea, ya nos contaste 3 dimensiones de Viva Palabra, pero ¿qué hacen específicamente en todos los días? ¿Cuáles como las acciones específicas allí en Viva Palabra? Entonces, ¿qué estamos haciendo allí todo el día? Revisando proyectos, montando proyectos, mirando a ver a dónde mandamos propuestas, cómo se hace la publicidad, cómo buscamos alguna conexión para viajar o demás, preparando entonces las clases, porque tenemos la Escuela de Cuentería de Oralidad, que ha sido modelo para la creación de una escuela de cuentería en Venezuela, en Barquisimeto, y una escuela de cuentería en Donostia, España, en País Vasco. En País Vasco. Dijeron, ¿qué muestra y cómo es eso? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Oye, podemos hacer esto. Lléveselo, tenga los proyectos y trabájelo. Por nosotros, ojalá hubiese muchas. Y la Escuela de Cuentería de Oralidad, que es un programa complejo porque es a 5 semestres, y todo el mundo dice, 5 semestres para no aprenderse un chiste, ¿cómo así? Eso, no, es un que tiene clases de producción, de expresión oral, expresión corporal, actuación, taller técnico, luz, sonido, ética, producción de eventos. Entonces es un programa muy completo. Tenemos entonces la programación permanente, jueves, viernes y sábado. Tenemos unas programaciones especiales, una que llama Cucú contaba la rana, con entrada gratuita para los niños. Qué lindo. Sábados a las 4 de la tarde, únicamente el último sábado de cada mes. Programación especial para niños, porque curiosamente la cuentería es un arte para niños, pero casi que en el mundo entero es para adultos en este momento. Tal cual. Es para adultos, pero bueno. Y tenemos la programación entonces de las clases de la escuela y el festival. Por ejemplo, estamos ya en el proceso del Festival 2026 con unos invitados maravillosos de Chile, de España, de África, viene un griot maravilloso, de El Salvador, viene un indígena cachiquele que es la de la palabra en su comunidad, es maestra, educadora además, y así entonces en esa se nos va el mundo. Nos encanta, nos encanta. Jota. Bueno, devolvámonos un poquito, y usted nos dijo que hubo que hacer una renuncia. Yo estaba en ese momento
en el proceso vocacional del magisterio, estaba trabajando, digamos, institucionalmente, pero hubo una chispa que me dijo, venga, que hay que generar una ruptura y generar, digamos, unos elementos para abrir el marco que estamos viviendo. Contanos cómo fue también ese proceso y cómo viviste también el magisterio de manera institucional. Hombre, para mí la docencia, yo por eso me sigo presentando, es como maestro de escuela. Me fascinó siempre ser maestro de escuela, trabajar con los chicos, es una cosa maravillosa. Y entonces yo empecé en un colegio cooperativo en Barbosa, que como les decía, yo vivía más asustado allá, porque claro, con adultos, el adulto que viene desescolarizado es porque o venía con una cantidad de situaciones complejas que no le permitieron seguir su proceso de educación, o esa desescolarización le produjo situaciones complejas. Entonces había situaciones de droga, de delincuencia, de prostitución, y entonces yo decía, bueno, ¿dónde está Pestalozzi, María Montessori y todo? ¿Dónde está lo que yo aprendí que vengan a ayudarme? Porque ahí no me coincidía nada. ¿Y dónde está Vygotsky? Yo siempre digo, lo poquito que yo pueda saber de pedagogía, me lo enseñaron ese montón de muchachos y muchachas díscolas. Qué hermoso. Porque de ellos aprendí. Ya después yo llegué a trabajar a un colegio de música, que hay niñas muy difíciles, y yo, Ave María, hombre, de donde yo vengo, 5 años maravillosos. Y entonces, listo, yo allí me metí mucho con todo el proceso cultural, no del colegio, sino del pueblo. Para mí fue una cosa muy maravillosa. Por ahí 20 años después, voy yo a esa vaina de cartones allá en Barbosa, que necesitaba unos cartones gigantes y no se conseguían, y un tipo mirándome así, me saludó, ¿qué hubo, profe? Me dice, ¿usted me conoce? Sí, yo estudié en el colegio, tal. Y yo, ¿vos sos quién? Fulano. Yo no lo recordaba muy bien. Me dice, ¿usted se va a acordar más del hermano mayor el mío, si Elizabeth y Excel? Y yo, vos eras una pulguita. Jue madre, tenía como 15 años, pero era muy chiquito y era una plaga. Se me presentó y después me dice, Ave María, hombre, profe, se fue usted de Barbosa y le entraron como 20 años de atraso cultural a ese pueblo. Se formó todo un comité para hacer lo que usted hacía en las fiestas de la piña y no le daban al tobillo. Yo me asusté. ¿Cómo este tipo me viene y me dice, sí, es que después de que usted se fue, las fiestas de la piña entraron que la gente no sabía ni qué hacer, ni qué. Usted llega y decía, hagamos esto, el grupo de danzas del colegio, el de danzas de el de la vereda, que lo traigan. Y organizaba eso. Después empezaron a organizar y ¿qué vamos a hacer? No, y para traer los muchachos desde por allá, qué pereza. No, ¿y dónde conseguimos transporte? Y un super comité. Que a uno le hagan ese reconocimiento, un tipo que uno ni lo reconoció y lo recuerda a uno, y lo reconoce a uno. Uno dice, oiga, ha valido la pena. Porque hay veces uno se queja, no, el magisterio es una profesión muy ingrata, son muy ingratos los... Mentira, lo que pasa es que no tienen que estar diciendo todos los días, gracias, no. Pero ahí están un montón de cosas maravillosas. Y entonces, y yo sigo en proceso. Lo que pasa es que yo nunca me vinculé, estuve vinculado por contrato 2 veces, ¿cierto? Con el departamento. Y entonces siempre trabajé en colegios privados. Pero cuando a mí me coge que para viajar a España, que para viajar a Bucaramanga, que tiene otra invitación a Cali, que no hay que... Yo le dije a las mujeres con las que estaba viviendo, le dije, Jorge, usted sabe que aquí le damos todos los... A propósito, mi nombre es Jorge, ¿sí? Mi nombre es como de cuento, Jorge Ambrosio. Y por eso yo soy el único hombre del mundo que soy el papá de mi propio abuelo. Después les cuento esa historia. No, ahorita la puede contar. Entonces, ¿y por qué J, entonces, ya que dijiste lo del nombre de Jorge Ambrosio? Mira, por allá en los 70s, pues todos los jóvenes queríamos ser nadaístas o hippies, los adolescentes. Entonces todo el mundo se ponían, ¿cierto?, seudónimo. Entonces conocí uno que era J de la Nada, uno de la Nada, el otro era J. Mario Arbeláez, el otro era el Monje Loco. Entonces yo no quería que se perdiera mucho mi nombre y mis apellidos. Y estábamos empezando en teatro 3 Jorge Villas, un primo mío, otro que no sé de dónde salió, que él empezó con el pequeño teatro, y yo, Jorge Villa. Y entonces
yo me firmaba J, no más, J. Entonces me empezaron a conocer J y entonces me puse el Villaza del Villa Zapata. Villaza, para que no se pierda el apellido de la mamá tampoco del todo. Y entonces me quedé J Villaza y ya los hijos me dicen J y todo el mundo me dice J, los hermanos y todo. Entonces ahí estamos. Qué maravilla. Con eso. Entonces llegó ese momento en que tanta cosa, yo dije, no, cojo un camino. Y tuvo mucho que ver el profesor Henry Díaz. Sí. Estaba dando un taller de dramaturgia, yo presenté una propuesta de dramaturgia. Cuando yo trabajé en una conocí por referencia, no me vayan a acusar, un burdel que lo administraba un tipo y las trabajadoras eran la mamá y sus 6 hermanas. Yo me quedé con los ojos cuadriculados y decía, ¿qué es esto, Dios santo? ¿No? Entonces propuse algo así en el taller de dramaturgia y finalmente Henry Díaz, porque yo no terminé esa propuesta, un día me dice, J, ¿usted qué es? Usted es maestro, usted es teatrero, usted es poeta, usted es dramaturgo, usted sea alguna cosa, porque el que es de todo termina no siendo nada. Y eso me atormentaba mucho hasta que dije, cuentero. Y Henry, oiga, y la dramaturgia, y yo, que le vaya muy bien, maestro. Y ahí va esta siguiente pregunta, Jota, maravilloso. Para los que no sepan, ¿qué es la cuentería? Cuéntanos bien. ¿Y qué es ser cuentero? Ya que lo dijiste, ¿qué es esa esencia de ser cuentero y la cuentería que es bellísima, Jota? ¿Y cómo lo decidiste ahí ser cuentero completamente? La cuentería la inventaron por allá en el comienzo de los siglos 2 personas. Una mujer que se quedó en la caverna porque tenía un hijo en el vientre, otro de 1 añito, otro de 3, otro de 5, y algo les tenía que decir a esos muchachitos. Ajá. Y los rayos, entonces le contaba qué pasaba, entonces la lluvia les contaba qué era eso y qué sé yo. Y el marido que llegó con un mamut que se lo encontró, que se rodó por allá en un precipicio, y yo diciendo, yo lo maté, lo cogí. Ahí quedaron inventados los cuentos. Y nacen los mitos y las religiones. La cuentería la inventaron las mujeres y nuestras madres siempre nos contaban cuentos, las abuelas, los hombres, ¿cierto? Y cuando empieza la tecnología a reemplazar el trato directo, que la tecnología no es mala, es como un cuchillo, es muy bueno para la cocina, pero si yo lo utilizo para matar a alguien es otra cosa. Y eso nos pasa con la televisión y con la internet y con la inteligencia artificial y con todo lo que quiera, si no es para reemplazarnos a nosotros, sino... Por ejemplo, la televisión y la internet nos ha servido para promocionarnos mucho la cuentería, ¿cierto? Entonces, qué bacano, no es enemigo. Por ahí hubo un grupo que tenía como símbolo un televisor en un signo de prohibido. Y yo le decía, no, porque vamos a prohibirla. A mí, como me gusta la televisión, me voy a poner a prohibirla. No, es cómo combinamos la tecnología con lo natural, así como este animalito, este amiguito, Juan José. Y cómo lo combinamos, entonces empezaron a desaparecer mucho los cuentos. Eso no lo inventamos nosotros, eso desde el Canadá, desde Noruega y todo eso habían determinado, desde comienzos del siglo XX, había que seguirles contando cuentos a los niños en las bibliotecas y crearon bibliotecas infantiles. Bueno, Jota, el tiempo en televisión es supremamente corto. Y yo hablo mucho. Es un cuentero, obviamente. 2 cosas en la siguiente dirección para que rematemos pues con un cuento bien hermoso. Sí, ese tiene que... Maravilloso, Jota. Ese es el remate. En la Universidad de Antioquia, las semillitas de Viva Palabra cautivaban a esos estudiantes de la Facultad de Educación. Me acuerdo yo que esos chicos aglutinaban, eran famosísimos porque tenían una profundidad, un ejercicio de la palabra maravilloso que viene después de haber de alguna manera transitado, creado generaciones de cuenteros, que viene para la corporación, que viene también para Jota, y en el porvenir que de alguna manera también se ha abierto a través de la palabra, la cuentería, la pedagogía, todo el mundo que ustedes abordan de una manera tan hermosa, podríamos decir, la ambrosía pues de esta ciudad, de este departamento. También, ¿qué viene para ustedes? ¿En qué se están enfocando? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Para dónde va todo este asunto tan hermoso? Hombre, nosotros tenemos en este momento un gran proyecto que es la construcción de una sede para la cuentería en Medellín. Sería la única
En este momento es la única sala, yo diría que en el mundo, yo no conozco otra. Y Qué lindo. no he viajado tanto, sí he viajado a algunos países que me ha regalado la cuentería, el destino, como lo quieran llamar, viajar a muchos países, pero los que han venido dicen no hay una sala que esté dedicada específicamente a la cuentería. cuentería. Hay teatros donde se presenta, hay bares donde presenta, hay muchas partes donde se presenta, pero dedicada a la cuentería. Entonces queremos eso, queremos que sea un eje de la cuentería nacional, una formación, que ese curso que nosotros damos de 5 semestres se pueda convertir en algún momento en una carrera profesional y que la gente diga yo soy cuentero profesional, como el que dice soy teatrero profesional, soy cantante profesional, soy pintor profesional. En cualquiera de las artes hay profesión, formación académica. Y entonces en este momento estamos en una campaña, le estamos llorando a todo mundo, ya me oyó, así es que le estamos pidiendo a todo mundo que se asome por viva palabra y hagan un aporte para una construcción. Va a ser una sede muy bonita, ya tenemos unos planos, nos están apoyando unos profesores de la Universidad Nacional, tenemos unos planos, ahí estamos en Belecá. Nunca creímos que pudiéramos comprar esa casa, ya la compramos, Ya y la sé. pagamos, ya estamos empeñados en construir una cosa bien bonita, para que, mire, hace 30 años que empezamos Viva Palabra, éramos como 10 cuenteros en Medellín. Hoy en día abrimos para el festival actual que estamos promoviendo, que es en agosto, pero hacemos primero un selectivo en Medellín, hay 130 inscritos para escoger 15. Para escoger 15. Ajá. ¿Cierto? Pero- Entonces los que llegan al festival es una cosa muy hermoso. selecta, pero los que llegan en la categoría profesional, porque lo tenemos por categorías, tenemos desde niños de 5 años. La categoría abuelos es maravillosa, no se exige experiencia, nada. Experiencia, alguien de 70 años ya tiene una experiencia. Oiga, pero yo no he contado cuentos profesionalmente. No, es para que nos cuente las cosas que a usted le gusta contar, ¿cierto? Y el festival ya por su versión número 26. Entonces yo creo que en Medellín ya está consolidada la cuentería. Hay grupo en la Universidad de Antioquia, en la Nacional, en el Pascual Bravo, en el Politécnico y algunos grupos independientes que para bien o para mal, la inmensa mayoría son graduados en la escuela de Viva Palabra. Entonces yo creo que ya dejamos un legado, pero queremos dejar un legado firme de la cuentería en Medellín y en Colombia. Qué maravilla, me encanta. Bueno, Jota, y para ir cerrando, cuéntanos qué es esto, qué es este librito, dónde lo podemos conseguir, si es la programación o qué nos cuentan allí. Y vamos a cerrar, obviamente, con un cuento de Jota. Listo, entonces contemos qué es esto para que lo sepamos y también recordarles que pueden estar en Viva Palabra, se pueden inscribir y también ir a donar, ¿cierto? Ojo, llamar y donar, ayudar con esta causa tan linda que es contar historias. La palabra es sanadora y miren que Jota Totalmente. están nuestras 3 líneas, Carlos, ¿cierto? En educación, en emprendimiento y en salud mental, porque es un emprendimiento que se volvió ya gigante. Miren que él se arriesgó y ya hay una casa allí, una realidad. ¿Qué es más? Educación. ¿Y qué es más? Sanación, porque la cuentoterapia es sanación, la Y luego, cuentería es sanación. la palabra. La Mira, palabra, nosotros obviamente. nunca tuvimos esa intención, pero nos fuimos dando cuenta en el transcurrir del tiempo con los testimonios que es un espacio de sanación. Así Totalmente. es, por supuesto. Entonces, Jota, cuéntanos qué es esto y rematemos con un cuento. Esta es la revista Contante y Soñante. Sí. La pueden conseguir, es de distribución gratuita, trae cuentos, historias. Esta es la número 54. Podemos decir que en esas 54 revistas está la historia de la cuentería en Medellín y en Colombia. Trae a veces datos de algunos cuenteros, trae nuestra programación, trae biografías o datos acerca de algún cuentero, homenajes, y trae cuentos siempre. Somos una revista de cuentería sin cuentos, ni qué pereza. Se puede conseguir en Viva Palabra, la podemos conseguir gratuita, y en varios teatros de la ciudad. Nosotros la dejamos allá para que las personas en teatros amigos, en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, en la Oficina Central de los Sueños, la dejamos que las personas van, toman su revista sin ningún costo. Muy bien, excelente. Entonces, Jota, rematemos con un cuento bien hermoso, pues, o el que consideres tú. Voy a tratar de resumir este cuento que es que me gusta mucho, y es que cuando yo estaba joven me fui a darle serenata a mi novia Cantalicia.
con Genaro, mi amigo. Bueno, dimos la serenata, mi novia me hizo cantar, qué pena, pero bueno, salimos de ahí ya como a las 11:30 de la noche. Ella vivía en la vereda El Alto, era bien alto ese hijo de madre, y pasamos por la vereda El Venteadero. Por la vereda El Venteadero nos salió una muchacha muy bonita, y ustedes siempre le llevan serenata cantalicia, y a mí no me han dado ni una serenatica. Ah, pues si quiere le damos serenata ya, y bueno, vamos a mi casa. Ella se fue adelante, había una luna llena, no necesitábamos mucha iluminación, se metió por un desvío raro, pero bueno, cuando una nube tapó la luna, pasamos un portón de hierro muy grande, y yo, ¿y esta muchacha vive en dónde? ¿En una hacienda pues o qué? Y llegamos, era como un edificio con muchas ventanitas, y en ese momento salió la luna otra vez. ¿Cuál edificio con ventanitas? Era el cementerio, esas eran las tumbas, y la miro y el rostro era una calavera. Me dicen, ni empiecen, pues no me van a dar nada de la serenata. ¿Cómo sería el susto tan tremendo que yo empecé a cantar? Pero tan lindo que yo miraba para dónde era que salía esa voz tan bonita. Ella se desapareció y se prendió como una luciérnaga ahí en una de las tumbas, y se fueron prendiendo otras. Tocamos las 5 canciones reglamentarias de serenata y se oyeron los aplausos, que era como chocar de huesos. Salimos corriendo de ahí. Bueno, al otro día me dice Genaro, oíste, hombre, qué borrachera nos pegamos anoche. Yo soñé que estábamos dando una serenata en el cementerio. ¿Y cómo sería de brava la borrachera que soñé que vos cantabas bonito? Yo todavía no sé si fue que lo soñamos o que lo vivimos, pero esa fue el rumor de serenata. Ah, qué lindo, un aplauso. Muy bien, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Jota, y muchísimas gracias a Viva Palabra, que nos enseña y nos transmite este conocimiento tan hermoso de la cuentería y de la sanación a través de la palabra. Carlos, gracias. Y Liliana, muchas gracias a ustedes, porque es que llegar a través de ellos hasta donde ustedes, para nosotros es una fascinación, una necesidad y una búsqueda. Muchas gracias, los esperamos en Viva Palabra. Claro que sí, por Los supuesto. invitamos a seguir conectados, no se despeguen porque seguimos con más personajes. Un abrazo. Un abrazo, chao, que estén bien. Y como vieron, pues, este programa de percepción tan increíble con estos personajes como la profe Davis, que nos enseñó biología a través de la cotidianidad. Esto lo hace con sus estudiantes y es increíble. Jota con la cuentería y Vanessa con el canto. Miren allí, educación, emprendimiento y salud mental, transformación a través de la palabra en diferentes esferas de la vida. Esto fue Percepción, un programa hecho con amor, con esperanza y con tiempo de transformación. Para que se deleiten hoy, mañana y siempre. Los esperamos en nuestra próxima edición. Así ¡Eso! que nos vemos pronto. Eso, nos vemos, chao.